Ahí va. Listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entiendo que ya estamos presentando, estamos en vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Antes de empezar, y bueno, lo que se va sumando la gente, bueno, más bien, perdón. Antes de empezar, desde el editorial, nos parece importante comentarles que, bueno, esta vez estamos un poquito tristes en la presentación. Queremos dedicar esta presentación a don Alicio Vidal Salas, quien por muchos años fue colaborador y amigo de esta casa editorial. Y bueno, que le mandamos un abrazo muy, muy grande a su familia. Bienvenidos. Creo que quizás va a tardar un ratito en irse reuniendo la gente, pero porque empezamos unos 5 minutitos tarde, de todas formas queda colgado ahí en nuestras redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos todos al evento que nos convoca hoy, que es la presentación del libro Migración Cero, Reterritorializar la condición de refugiado en México. Antes de pasarle la palabra a las ponentes, que es una mesa que nos da muchísimo gusto, llena de amigas, queríamos empezar por comentarles que estamos muy contentas con este libro, porque en muchos sentidos representa una novedad para nosotras en la editorial. Esta es la primera de nuestras publicaciones que toca temas sobre migración, frontera y refugio. Quienes conocen el proyecto editorial saben que durante la mayoría de nuestra trayectoria nos abocamos en difundir materiales sobre experiencias de autonomía y de resistencia, sobre todo frente al despojo de los bienes comunes naturales. Y ahora, desde hace 2 años que estamos en una nueva etapa en donde nuestro proyecto editorial se constituye como un proyecto de mujeres y como una cooperativa. En este andar, que sobra decir que hemos disfrutado montones, hemos también decidido apostar por ampliar nuestro catálogo para abarcar proyectos y luchas que desde otros flancos nos proveen herramientas de comprensión y ojalá que dé un poquito de agitación para este mundo en el que vivimos. Y en ese sentido también hemos hecho una apuesta por producir libros que nos permitan pensar en el presente. A principios de este año publicamos, por ejemplo, Los pueblos indígenas en tiempos de la Cuarta Transformación, que van en un sentido similar al libro que hoy nos convoca. Son análisis sobre las actuales administraciones y críticas desde quienes no necesariamente entran en ese proyecto de nación. En Bajo Tierra Ediciones nos interesa mucho producir materiales que en tiempo real nos permitan ser una herramienta y un quizá contrapeso. No es fácil escribir un libro sobre un proceso que está sucediendo y en ese sentido pues celebramos ampliamente y felicitamos a Roxana por sus aportes. También, bueno, queremos contarles que a nosotras el libro nos gustó mucho, todo el proceso ha sido maravilloso. A Roxana la conocemos bien, es amiga de la editorial, es vecina además de aquí de nuestro taller editorial, y nos parece que su libro es magnífico para aproximarnos a un proceso que a veces es muy técnico y muy complejo y a veces hasta indescifrable, que es el universo de los programas y las políticas gubernamentales en materia migratoria. Entonces, no voy a hablar demasiado del libro, pero los invitamos y les convocamos a leerlo porque es también una forma para quienes queremos comprender qué es el programa Quédate en México, de qué va el Plan Frontera Sur y todos los intentos de denominar a México como tercer país seguro. Para quienes intentan aproximarse analíticamente a esta hecatombe de lo que nosotras creemos que quizá es la producción de la violencia y de la exclusión legal a los compañeros migrantes, pues el libro de Migración Cero les va a venir como anillo al dedo. No sobra decir que consideramos que este es un tema urgente en todos los sentidos. Quienes nos interesamos por defender la vida tenemos que prestar mucha atención a las luchas migrantes y a lo que está pasando en las fronteras y a los regímenes de frontera. Entonces, pues bienvenido Migración Cero al catálogo de Bajo Tierra y bienvenida Roxana a esta, ojalá que por mucho tiempo, tu casa editorial.
Sin más, le voy a dar la palabra a las compañeras que nos acompañan en la mesa. Voy a empezar por Gabriela Pinillos. Antes me gustaría hacer una pequeña semblanza introductoria. Gabriela es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Es maestra en Fronteras e Integración por la Universidad de los Andes, Venezuela, y economista por la Universidad Industrial de Santander. Realizó una investigación postdoctoral en el Colegio de México, en el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, y sus líneas de investigación se vinculan principalmente con las desigualdades, la movilidad y las fronteras. En particular, tiene un interés que está dirigido en comprender los procesos de construcción de ciudadanía y el papel de las políticas públicas, el poder y el control del Estado dentro de dichos procesos. Adelante, Gabriela, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias a todas y a todos quienes están ahorita en este evento. Buenas tardes. En primer lugar, pues quiero agradecer profundamente a Roxana por invitarme a comentar su libro. Soy la primera en hacer estos comentarios, entonces el reto es todavía más grande. Migración cero, reterritorializar la condición de refugiado en México. Creo que como todos sus trabajos, este libro resulta ser excepcional y extraordinario, por lo que representa esta presentación, tanto un reto como un privilegio, estar aquí participando en torno a la presentación y discusión del mismo. Debo decir realmente que ha sido un gran gusto leerlo, por cuanto me resultó sumamente esclarecedor y orientador por diferentes razones, principalmente en lo referente a cómo pensar la construcción o deconstrucción de las categorías de análisis que he empleado y que empleo como investigadora en los fenómenos que intento comprender y en las áreas que busco aportar. Me refiero específicamente al interés sobre el estudio de las fronteras y de la ciudadanía. Creo que esta es una de las razones por las que Roxana me invitó a participar y confió en mi lectura para este evento. Entonces, bueno, espero que pueda brindar la lectura que, digamos, desde mi perspectiva y desde lo que ha sido el conocimiento, el recorrido en estos temas, me puede dar y a partir de la lectura del libro. Es importante decir primero que el libro delinea un camino como una propuesta para pensar en la construcción de una política o políticas fronterizas y migratorias en beneficio de las personas migrantes y solicitantes de refugio. La idea del libro surge y me pareció sumamente importante y como un reto muy grande para Roxana, y como ella nos lo narra antes de la pandemia, pues es resultado de un largo periodo de reflexiones y de la investigación que ella ha realizado en suma con el acompañamiento y la colaboración con diferentes actores de la sociedad civil y de gobierno. La pandemia llega en medio de su redacción, como también lo narra en su libro. Podría decirse así que el libro está escrito, digamos, entre comillas, en vivo. Esto es, al tiempo que transcurre la pandemia y en medio del confinamiento y los meses que fueron mostrándonos los efectos de un suceso sin precedentes en la historia reciente, desde 1918, en que el mundo se vio enfrentado a una pandemia global. El libro entonces se ubica rápidamente en el contexto actual. Este es uno de los principales aciertos de esta obra. Considero que lo realice de una manera eficaz y que representa entonces un referente para pensar y diseñar las políticas y los programas que permitan solventar la crisis actual y, como lo dice Roxana en su libro, la que está por venir. Quisiera ordenar mis comentarios así en dos secciones. La primera en cuanto a la estructura del mismo y el orden en que Roxana nos presenta el análisis y nos invita a la discusión. Y la segunda en un intento por problematizar y debatir acerca de los temas, digamos que desde mi visión, yo quisiera destacar y en los que me he detenido también en la lectura. Me interesa hablar de la estructura del libro fundamentalmente por cuanto
Resulta fascinante la forma en que Roxana articula y presenta su análisis, primero en la contextualización de un proceso de transición entre gobiernos nacionales que pareciera no tener continuidad, por cuanto se trata del establecimiento de políticas de dos gobiernos con enfoques distintos, pero que ella, desde su experiencia tanto académica como de incidencia en la colaboración con sociedad civil, logra mostrar y describir justamente cómo se conectan o articulan todas aquellas acciones que redundan en las condiciones del momento actual. Esa articulación, como está descrito en el texto, se evidencia en el cambio de país de cuello de botella con el Plan Frontera Sur de Enrique Peña Nieto, que está pues descrito a lo largo de todo el texto, en 2014, a país de destino en 2019 con el programa Quédate en México. Su análisis entonces es producto de una observación que yo quisiera denominar, con el temor de equivocarme, pero creo que podría decirse directa y participante. Una observación que yo diría de primera mano, que le permite hablar con el conocimiento y la cercanía con el fenómeno que busca abordar. La articulación que realiza de esa experiencia, digamos, práctica y cotidiana, el conocimiento de los diferentes contextos que la llevan a preguntarse a sí misma y a cuestionarse y que la mantienen en una búsqueda epistemológica permanente, misma que resulta fascinante leer cuando se traduce en ese modelo epistemológico que ella nos presenta y que le da una solidez y rigurosidad metodológica a cada uno de sus postulados. Esto me parece que merece un amplio reconocimiento, particularmente por cómo logra representar y vincular la lectura filosófica epistemológica con los procesos y las políticas específicas que se han diseñado e implementado a lo largo de las últimas décadas en México. La aplicación de su modelo epistemológico, entonces, le permite cumplir con el objetivo planteado, que es, y voy a citarla, diagramar el seguimiento puntual de las políticas migratorias aplicando las categorías del modelo epistemológico de la frontera desde una perspectiva comparativa global, regional, local, y sistematizar el resultado de investigaciones en una matriz de migración cero en México. Las categorías de frontera que emplea en su modelo metodológico como resultado de su amplio proceso de estudio y reflexiones en diferentes contextos, justamente nos ponen al tiempo, y fue mi percepción en la lectura como lectores y como actores, dentro de una discusión que considero no se ha dado, por cuanto no se ha pensado de la forma en que lo plantea Roxana en su libro. Y me parece importante citarla también. El estudio de las fronteras es lo que permite un análisis detallado del fenómeno migratorio y no a la inversa. Para ello, en el análisis retoma y pone en cuestionamiento la validez de las instituciones tradicionales que han definido el devenir de las políticas migratorias y, digamos, entre paréntesis, las no políticas fronterizas en México principalmente. Esto me parece otro aporte importantísimo del texto. Por ello, me parece justamente que en esa recuperación de las instituciones tradicionales, ciudadanía, soberanía y territorio, que analiza Roxana y que contrapone con relación al Estado-Nación, en que me quiero detener en mis comentarios, por cuanto la discusión sobre la pertenencia y la prevalencia o la invalidez de esas instituciones en la actualidad, por la imposibilidad de adaptarse al contexto actual, es una discusión previa en la que diversas investigadoras e investigadores han venido participando y de la cual la autora también ha participado. Pero el aporte del libro en particular consiste en este sentido en ubicarnos en la discusión epistemológica a quienes creemos y consideramos necesario con relación al bienestar de toda la población y ante los cambios mundiales y los retos que ello representa para la sociedad en general y en específico para las poblaciones en situación de movilidad. Es decir, pensar en opciones de ciudadanía distintas, pensar en, como dice la autora, opciones de ciudadanías distintas particularmente, ha sido un ejercicio que se ha venido realizando desde hace un tiempo en diferentes foros, digamos, o en diferentes centros de investigación, pero digamos la ubicación en la
a partir de la metodología o del modelo epistemológico en el que nos presenta Roxana, permite entender justamente cómo se puede llegar a ese proceso de construcción de estas categorías y en camino no solamente de interpretación, sino de propuesta para pensar cómo construir otras nuevas de cara a un escenario global de crisis en un momento de pandemia y pospandemia, ¿no? Entonces, bueno, yo me preguntaba, ¿a quién le interesa mantener estas instituciones en su concepción tradicional cuando sus desajustes han sido cada vez mayores y las desigualdades que provocan en la sociedad son cada vez más profundas? ¿Cuál es digamos, esta permanencia o esta prevalencia de estas categorías como las categorías ordenadoras de los procesos de bienestar y desarrollo en nuestras sociedades? Considero importante así que la propuesta de Roxana en el libro, por cuanto está delineando un camino para construir otro paradigma y otro modelo de sociedad más ajustado a los fenómenos del momento actual y en específico del modelo migratorio, del fenómeno, perdón, migratorio global. Quiero recuperar también, ya para ir cerrando mis comentarios, dos ideas que también llamaron mi atención en la lectura. La primera es la insistencia, que es muy acertada, de diferenciar el fenómeno migratorio del fenómeno fronterizo y la reivindicación de las fronteras como una categoría que supere la visión dicotómica de abierto-cerrado y que las reconozca como aquellas con la atribución de, y aquí abro comillas, enunciar lo no dicho, de anunciar los focos rojos que van a devenir en un problema de seguridad nacional y humana en el país. Esto fue completamente esclarecedor para mí, ya he repetido esa palabra, pero ha sido muy, muy significativo leerlo porque justamente es la importancia de pensar las fronteras y de mirarlas, ¿no? Y la posibilidad de pensar en otras instituciones a partir de allí, particularmente otras ciudadanías. Demanda o búsqueda que ha surgido desde hace ya un tiempo atrás, pero que ahora de cara a la pandemia y sus efectos resulta un, digamos, proceso o una necesidad inminente, ¿no? El otro elemento que quiero recuperar también es en la búsqueda por proponer un camino, el libro reivindica la necesidad de pensar en un desarrollo no desde una perspectiva neoliberal, sino uno que permita mejorar las condiciones de vida para las personas migrantes, lo que involucra una serie de esfuerzos y voluntad política, digamos, significativos, que quizás ahora con la pandemia puedan generarse o puedan gestarse, por cuanto sus consecuencias nos están afectando en lo colectivo y de manera significativa a todas las personas, aunque de manera desigual. En esa medida, también me parece profundamente sugerente e interesante la propuesta de centrar la mirada en las apuestas de construcción de conocimiento en el ejercicio que la autora llama resiliente, pero digamos, mostrándolo, digamos, citando a Butler y a la ética del cuerpo, en el sentido en que cómo las personas migrantes se enfrentan a diario a diferentes situaciones de una manera resiliente y que podamos dejar de lado algo que me pareció muy sugerente y es esta mercantilización de la vulnerabilidad de estas poblaciones que se ha hecho desde el derecho internacional y desde otras perspectivas. Ya para terminar, bueno, quiero reiterar la fuerza que tiene este libro en estos tiempos. Justamente esa misma fuerza quisiera pensarla, me hace pensar, digamos, en algunas preguntas que surgen también de la lectura, sobre todo a partir del análisis de la noción de la frontera interregional que describe Roxana y que conforma una de las categorías de su modelo epistemológico, y es a partir del ejercicio que realicé hace unos meses en la redacción de un capítulo con la información de la Redodem, del informe 2019, la población centroamericana en situación de movilidad en tránsito por México relata o declara tener como destino Estados Unidos. Esto así también, y en específico, la población centroamericana con historial de deportación. Entonces, una pregunta que quisiera hacer es cómo pensar entonces esta categoría de una manera más efectiva
en cuanto a la promoción del bienestar de la población que busca huir no solo de la violencia y la pobreza que existían previamente, sino ahora más aún ante los efectos agudos y profundos de la pandemia. Esto, digamos, sería como una presentación muy general o digamos de lo que ha sido mi lectura del libro, pero el libro aborda una temática sumamente compleja, nos narra un proceso, digamos, que ha sido difícil, como lo decía Laura, de comprender. Perdón, ¿a alguien más se le trabó? Soy solo yo. Ok, bueno, a todas y todos que están observando, parece ser que Gabriela fuera de cámara nos comentó que quizá podía tener algunos problemas de conexión. Pues estas cosas pasan, es parte de vivir ahora en el encierro domiciliario. Entonces, bueno, quizá lo que más conviene es hacer una pequeña pausa. Ahora nos comunicamos con Gabriela. Sí, ya, se salió. Ahora que se vuelva a conectar, seguramente se incorporará para los comentarios. Una pena que no pueda terminar este comentario. Está siendo un poco un reto técnico, al parecer, la presentación. Ahí está Gabriela. ¿Estás? ¿Nos escuchas bien? Buenísimo. ¿Quieres continuar? Tienes la palabra. El micrófono nomás. Sí, ¿en qué parte me quedé? Yo seguí hablando, no sé si se alcanzó a escuchar la última parte. Te quedaste en la pregunta. Okay. Sí, si quieres, bueno, la pregunta sí la pudiste hacer completa, entonces si quieres desde ahí. Ok, ¿se alcanzó a escuchar la pregunta completa entonces? Sí, bueno, sí, entonces ya pues había concluido. Lo que quería decir es que justamente el texto es un referente y digamos en estos tiempos la lectura es una lectura base, es una lectura fundamental para poder pensar a partir de ahora hacia adelante cómo podemos participar desde las diferentes áreas o desde nosotros como diferentes actores en esta posibilidad de pensar una sociedad distinta, con un modelo, digamos, con un modelo que permita brindar el bienestar a estas poblaciones que son, digamos, el eje del estudio de este libro y de la aproximación que está realizando Roxana en este texto. Entonces, bueno, pues ya había cerrado y ahora otra vez voy a cerrar. Muchas gracias. Ya con esto puedo hacer mi participación. Gracias. Disculpen por la falta de señal. Nada de qué disculparse, así es esto, es parte. Pues muchísimas gracias por tu comentario, muchísimas gracias por además todas las pistas de lectura que nos das. Una información para todas las personas que están ahorita en pantalla y quienes nos han escrito que se interesan por el libro. El libro va a estar disponible en versión impresa, y va a estar disponible también en formato digital. Entonces, bueno, como con todas nuestras publicaciones, tendrá distribución nacional a través de Lenguaraz en diferentes librerías independientes a lo largo del país, y también en caso de que no lleguemos a donde está usted, nos puede escribir directamente y le enviamos el libro por paquetería convencional, por bicimensajería o por correo. Entonces, aquí estamos a sus órdenes. Quería comentarles también a las compañeras que nos acompañan en la mesa, pero también a quienes nos ven desde la audiencia, que debido a otro problema técnico, una de las ponentes, la abogada Soraya Vázquez, no va a poder estar físicamente aquí con nosotros, pero nos pidió que le llamáramos por teléfono. Entonces, cuando sea momento de su participación, bueno, escucharán una voz desde mi pantalla.
Y bien, sin más, le quiero dar la palabra también a Rita Robles. Ella, si me permiten, voy a hacer una pequeña semblanza. Ella es maestrante en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM. Desde hace 17 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular a los derechos económicos, sociales y culturales, y a los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Actualmente colabora como enlace en la Ciudad de México para el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba AC, y durante 5 años impartió el Diplomado de Derechos Humanos de la Universidad Obrera de México y ha impartido clases en las materias de legislación sanitaria, derecho laboral de la UACM, así como derechos humanos y teoría constitucional para la licenciatura en Derecho de la Universidad Obrera de México. Es directora técnica de la licenciatura en Derecho de la Universidad Obrera desde julio de 2018 a julio de 2019. Rita, tienes la palabra, por favor. Gracias, Laura. Pregunta obligada, ¿me escuchan? Ok. Bueno, pues primero agradecer mucho a Roxana por invitarme a comentar este libro, a revisarlo y a comentarlo, ¿no? Porque, bueno, siempre es un lujo leer a Roxana. He tenido la posibilidad de leerla por lo menos en 3 ocasiones y en la parte también poética de su quehacer. Y bueno, siempre es un placer leer a Roxana, y ahora con este nuevo libro que nos presenta, bueno, ahora estar comentándolo es así para mí muy, muy, muy especial, muy importante, porque además de ser compañeras, digamos, en este tema de defensa de derechos humanos, somos amigas, ¿no? Entonces siempre es de celebrarse los logros y los aportes de las amigas al debate político que pueda haber, ¿no? Entonces, bueno, felicitarla también porque siempre aprovecha sus tiempos de manera maravillosa para dejarnos un producto, sea el que sea. En sus sabáticos nos nutre muchísimo con su producción intelectual, y eso se agradece muchísimo, ¿no? Y bueno, algo que yo le reconozco es esta dualidad, ¿no? Porque siempre es este divorcio permanente que existe entre la sociedad civil y la academia. Roxana, hablando de fronteras, logra disminuir o borrar un poco esa gran distancia que hay entre unas y otras, ¿no? A final de cuentas, nos necesitamos en esta constante reflexión desde la práctica de la defensa de los derechos humanos, lo que toca en el terreno, cuando llegan las personas a buscar ayuda, orientación, y lo que toca a este análisis y a esta reflexión más teórica y filosófica, porque esa es otra virtud de Roxana. Es una filósofa poco común que se adentra en estos temas, ¿no? Entonces, esa visión filosófica que da al análisis de las fronteras, al análisis de las migraciones y de la construcción de la política pública para ambos temas, pues es muy rico, y en este libro creo que se puede ver con mucha claridad, ¿no? Yo no repetiría mucho de lo que dijo ya Gabriela. Gabriela ha hecho digamos, ha desmembrado o desmenuzado más bien el contenido del libro. Yo quiero decir que hay cosas en el quehacer de lo que me toca a mí. Yo no soy filósofa, soy abogada, como ustedes podrían escuchar. Y desde la labor que hago en el día a día, en el Fray Matías, pero también como estudiosa de las migraciones, algo que a mí me ha nutrido mucho de Roxana son sus conceptos de frontera intrarregional, la frontera hospitalaria y la frontera vertical, ¿no? Que ella vuelve a retomar en este libro, ¿no? De hecho, es como parte de la presentación, nos vuelve a recordar cuáles han sido los aportes que ha tenido en el debate de las fronteras, ¿no? Cuando empecé a mirar más teóricamente el tema de fronteras, porque también es cierto que no siempre
había sido como una mirada que se diera desde el trabajo, era el tema migratorio por sí mismo o el tema de refugio, pero cuando llegamos a Roxana en esta reflexión y descubrimos su concepto de frontera vertical, por ejemplo, nos hizo mucho sentido lo que estábamos viviendo en Chiapas en ese momento. Estamos hablando del 2014, 2015 más o menos, ¿no? Lo que vivíamos en Chiapas y lo que se vivía hasta la zona del Istmo, que Roxana retoma en este libro, ¿no? Nosotros veíamos cómo los operativos de control migratorio se iban recrudeciendo derivado del programa Frontera Sur, que analiza también, y cómo se hacía esta mancuerna entre las policías locales, las policías estatales y el ejército en ese momento. Hoy será la Guardia Nacional, ¿no? Pero entendimos claramente lo que pasaba, ¿no? Y entendimos por qué se dividía al país como se dividía en tres fronteras, justamente, ¿no? En estas tres fronteras interregionales, si se puede decir también, me arriesgo un poco a decirlo, pero sobre todo en esta frontera vertical, ¿no? Entonces teníamos a la frontera del sur, de Guatemala con México, teníamos a la del Istmo de Tehuantepec, pero después teníamos otra que no terminaba de delinearse por completo a la altura, digamos, de Jalisco, del estado de Jalisco y todo lo que son los estados que están en su vecindad, y la frontera norte finalmente, ¿no? Entonces eran los cinturones de seguridad que tenían que ir pasando las personas migrantes, y cobró mucho sentido lo que nos estaba pasando en ese momento. Pero cuando ella diseña el concepto de frontera intrarregional, fue otra cosa también que nos vino a mover, ¿no? Porque estamos ya en otro momento, digamos, de estos flujos migratorios que Roxana describe a lo largo de su libro a través de las caravanas. Estamos en las caravanas del 2018, y este nuevo concepto de frontera intrarregional nos sirvió para entender lo que estaba pasando con la contención en ese momento, ¿no? O sea, ¿por qué la gente quedaba solamente hasta Guatemala? O sea, ya era imposible el cruce, o se complicaba mucho más el cruce, y este cinturón por fuerza que se genera en este acuerdo entre países, ¿no? Entre Guatemala, entre Honduras, El Salvador y México, para contener la migración, también haciendo uso de sus fuerzas policíacas y de sus fuerzas militares, ¿no? Eso creo que ha sido algo que nos ha nutrido a nosotros mucho para comprender lo que estamos viviendo al estar en una ciudad que es punto fronterizo, y que no necesariamente hacíamos con este análisis, ¿no? Sino que más bien era el paso de la gente lo que nosotros veíamos, las condiciones del cruce, la inseguridad, la violencia, todo esto que también ella nos está describiendo, ¿no? Que son momentos en que se viven estos procesos migratorios, ¿no? Entonces, ese es un concepto que también yo retomo mucho del libro. Y finalmente, en estos conceptos, en estos aportes, yo quiero también rescatar el de frontera hospitalaria, que yo cuando leo a Roxana, porque a Roxana la leo de muchas formas, no solamente a través de sus libros, también a partir de su blog, y también la leo un poco a partir de lo que nos comparte en sus momentos de diálogo que tenemos muchas personas de alguna manera con el Facebook, y de pronto Roxana suelta sus reflexiones, ¿no? O sea, yo me la imagino en su escritorio escribiendo, y de pronto con una idea que dice, esta la tengo que poner, ¿no? Entonces, cuando ella nos comparte a Derrida, porque yo sé que ella es muy seguidora de Derrida, y nos comparte lo de la hospitalidad radical, en estas conversaciones, no de manera bilateral, sino como así en el imaginario que se generan en estos asuntos del Internet. Cuando nos comparte el tema de frontera hospitalaria, también nos hace mucho sentido por el tema que nosotros hemos visto que se ha modificado en esta frontera sur, ¿no? Yo creo que la frontera sur, no digo que la norte no lo sea, pero sobre todo en la frontera sur, el tema de hospitalidad ha estado presente de muchas maneras entre las poblaciones locales, ¿no? Yo creo que a lo mejor el ejemplo más sentido que me ha tocado vivir es mirar cómo comunidades indígenas del lado de Palenque se pensaron, se preguntaron qué hacer con las personas que ellos veían caminar por la carretera, con lo que podían cargar, ¿no? Y entre lo que podían cargar, pues estaban sus hijos o sus hijas, la silla de ruedas de alguien, o las muletas de alguien, o pequeñas bolsas con ropa, ¿no?
Entonces ellos decían, nosotros los vemos pasar y sabemos que alguien en los primeros puntos que cruzan al internarse a México, alguien les vende más cara el agua, alguien les vende la coca más cara del mundo, y ya estoy haciendo un comercial, qué barbaridad, la comida cara del mundo, pero nosotros lo que queremos es saber cómo podemos ayudarles, ¿no? Entonces, en esa pequeña comunidad que se llama La Arena, en ese pequeño lugar, estas comunidades indígenas se organizaron de tal manera que del producto que cultivaban al año, guardaban una parte para compartir el alimento con las personas que cruzaban por su comunidad, ¿no? Entonces diseñaron en su capilla un pequeño espacio para que durmieran. No era tal cual un albergue, no era la intención de ellos. Lo que ellos querían era dar un espacio de descanso momentáneo para que después pudieran llegar al albergue que estaba kilómetros más adelante, es el albergue de Palenque, y ya, bueno, pudieran descansar más días ahí, ¿no? Pero mientras tanto, ellos estaban en esto, ¿no? Y dentro de la comunidad corre un río, un pequeño arroyo, más bien un pequeño arroyo, donde la gente llegaba a bañarse y ellos acomodaron de tal manera que tuvieran intimidad, privacidad, para poder asearse en ese descanso momentáneo que tenían, ¿no? Entonces yo me quedo muchísimo con eso, porque era ver a las mujeres en esta división del trabajo que también atraviesa las comunidades indígenas, por supuesto, era mirar a las mujeres echando las tortillas, a los hombres preparando otras cosas o cortando carne, qué sé yo, perdón, el perrito es un escandaloso. Y el cuidado de los niños, ¿no? O sea, porque había también un cuidado de los niños en este sentido, ¿no? Entonces, todo era comunidad y era hospitalidad. En ese momento yo estoy hablando de esa experiencia, yo creo que fue como en 2016, más o menos, pero después esto se fracturó. Y Roxana lo describe muy bien muy bien en su libro, cuando nos va contando cómo se va modificando o cómo no hay un cambio, o sea, no se logra un desmarcarse de las políticas migratorias de los sexenios anteriores en esta etapa del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Ella dice, muchos nos quedamos así como con la espera, pero se repite, ¿no? O sea, no hay nada nuevo, no cambió. Pero cambió la hospitalidad, eso sí lo puedo decir, ¿no? En la frontera hospitalaria, que en su momento fue esta frontera sur de México, hoy lo que tenemos es un rechazo creciente hacia el extranjero, hacia el migrante, por el discurso que se generó a partir de esta securitización que también describe Roxana, ¿no? O sea, la llegada, yo diría la llegada irruptiva con todo lo que en su personalidad significa Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, rompiendo esta hospitalidad de años a través de su discurso, a través de señalar, modifica el cuidado que se tenía de las personas en ciertos lugares, ¿no? Y entonces aquellas personas que salían a ofrecer el agua, a regalar la torta, a regalar lo que fuera, se escondieron, se guardaron, porque entonces se empezó a hablar de soberanía. Roxana aborda el tema de soberanía, aborda el tema de ciudadanía, el tema de seguridad, y eso nosotros, o sea, yo estoy tratando como de llevarlo a lo que vemos en la práctica, ¿no? Y eso es algo que claro que nos hace eco, porque ocurrió, o sea, nos está delineando Roxana en este ejercicio cómo las políticas migratorias si bien no hay un como engranaje que las articula por completo, porque no se alcanza a dar ese cambio, digamos, de estafeta, nunca se alcanza a dar en los gobiernos. Cada gobierno quiere conservar lo suyo o generar lo suyo como si fuera novedad, cuando en realidad es una repetición de lo que ya pasó, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasa con esta administración. Quiso desmarcarse de algo que estaba pasando y termina hundido por completo y rompiendo dinámicas que ya se venían dando a pesar de los otros gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, este concepto también es así como de rescatarse, porque el tema es cómo se recupera una frontera hospitalaria, cómo volvemos a esa hospitalidad cuando tenemos esta frontera intrarregional que nos separa y que nos quiere además encapsular para no movernos, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los aportes para pensar, para reflexionar que nos hace Roxana.
pero también creo que algo que ella toma y que también me hace mucho sentido porque en algún momento lo dialogaba con ella, yo creo que en ese momento fue cuando Roxana y yo nos conocimos y cuando hicimos el clic, era esta discusión sobre el Pacto Mundial de las Migraciones, ¿no? Roxana recupera un montón de documentos importantes, además de los planes de gobierno, de los planes nacionales de gobierno. Ella recupera el Pacto Global de las Migraciones, el de los refugiados también, y ella toca un tema que está ahora muy, muy de moda, que es el MIRPS, ¿no? Derivado del Pacto de los Refugiados. Pero me regreso un poco al Pacto Mundial de las Migraciones, ¿no? Porque el pacto, ella lo describe muy bien, es un pacto humanitario, ¿no? Que tiene fines humanitarios. Pero el contenido del pacto se olvidó ante el eslogan del pacto, ¿no? La migración ordenada, segura y regular es lo que escuchamos todo el tiempo en todos lados, ¿no? Esta migración ordenada, segura y regular, que cuando platicábamos, yo le decía, pero ¿cómo es que se ordena una migración? ¿Cómo es que se regulariza cuando el extranjero no es bien recibido, cuando se rechaza? Pero sobre todo, ¿cómo haces de una migración ordenada, segura y regular cuando las causas que la generan el desorden de la salida, ¿no? Generan la huida nunca es ordenada, la huida siempre es escandalosa, siempre es disruptiva, la huida es sobrevivencia, y cuando tú estás huyendo y corres por sobrevivir, no te das cuenta de lo que estás dejando en el paso, porque lo que está por delante es tu vida. Entonces, no puede haber orden cuando la vida está en riesgo, ¿no? O sea, no, a ver, señor, sí lo vamos a dejar sobrevivir, pero fórmese en la fila, ¿no? O sea, no, eso es muy complicado. Entonces, esas pláticas de pronto que teníamos eran, bueno, a mí me hacían pensar, y ahora que lo veo aquí en este recorrido, en este recuperar documentos de cómo se van dando, creo que también es un aporte muy importante cómo va siendo este ensamblaje, ¿no? Este diálogo, digamos, entre documentos que pueden ser así como muy de política pública, muy de cambio de sexenio, sí, pero hay un diálogo entre estos documentos porque ella está hablando de esta parte internacional, ¿no? Y esa parte de internacional, aunque cambie el gobierno, no se rompe, ¿no? Sigue el encadenamiento porque es un orden mundial al final lo que está ahí en el fondo, lo que nos está como plasmando esta Roxana ahí, ¿no? Y nombra además a los responsables, y eso es muy importante. El ACNUR, la Organización Internacional de las Migraciones, nos las está nombrando porque son los eslabones o son, digamos, el actor, son los actores que van a propiciar este orden, ¿no? Este nuevo orden de migración ordenada, segura y regular, con todo lo que ello signifique para los países expulsores, pero también para los países receptores, como es el caso mexicano, ¿no? Y algo en lo que sí me quedé mucho reflexionando, porque además es un tema que a mí me gusta muchísimo, es en el tema laboral, ¿no? Y ya no sé cuánto tiempo llevo, me dicen ustedes cuando le corte, por favor, pero en el tema laboral sí me... que estamos sobre tiempo, entonces sí podemos... Ya voy cerrando. Ok, nada más cerrar con el tema laboral porque es un tema que me toca y Roxana lo sabe muy bien. El tema laboral, a final de cuentas, bueno, Roxana lo que nos dice, en esta frontera intrarregional, lo que se intenta es hacer una contención. Tratando de revisar los números que se dieron en el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel, pues la verdad es que yo no sé cómo le van a hacer, porque de las personas que alcanza a tocar Sembrando Vidas y que alcanza a tocar jóvenes por el futuro, o sí creo que se llama así el programa, pues son poquísimos, ¿no? En El Salvador estamos hablando de 4,079 personas y en el de Jóvenes Sembrando Vida, 4,000. Y salen aproximadamente, no sé, fuera del país viven 1,600,000 personas. Entonces, ¿qué va, no? O sea, ¿qué va en comparación? ¿Cómo frenas esas salidas masivas? En Honduras hay 8,000 personas que viven fuera de su país y el programa alcanza como a 400 y tantas personas, ¿no? Entonces, no es real el alcance que va a tener en este sentido del trabajo que se va a generar cuando históricamente la expulsión ha sido más grande que lo que logra retener esto, ¿no? Y Roxana habla de una reforma laboral que se genera en esta frontera interregional.
Yo creo que más bien es un tema de acomodo de mercados. Ahí yo difiero un poco con Roxana, no es tanto la reforma laboral, porque, bueno, desde mi quehacer jurídico, la reforma laboral implican leyes, ¿no? Entonces, perdón mi mente cuadrada. Pero yo lo que pienso más bien es que cuando ella se refiere a esto, es un reacomodo de los mercados regionales de trabajo. Eso sí lo creo. Y en eso también coincido con Roxana en el tema del papel que juegan estos organismos internacionales que presentan como un logro que las personas refugiadas encuentren trabajo en las maquilas, que es el sector más explotador en el país, ¿no? En el país y en la región, y que genera también migración, y que ha generado una reforma laboral que ha afectado a través del outsourcing a un montón de personas, y sobre todo mujeres en este país, ¿no? Entonces, es cómo se juega, ¿no? Cómo se lavan la cara y ensucian otra cosa por ahí, ¿no? Entonces, ese es un tema a seguir reflexionando, que creo que Roxana nos deja aquí en la mesa, el papel que juegan estos organismos internacionales, ¿no? Y ya finalmente, con esto termino, algo que me deja también reflexionando Roxana es sobre la ontología del refugiado, que atrás bambalinas yo le decía, Roxana, ojalá nos puedas ayudar ontológicamente a pensar lo que es el refugiado, ¿no? Porque el refugiado ha variado en la historia, ¿no? El refugiado no es igual y no es igual porque su color de piel no es igual. Entonces, hay quienes sí son merecedores de esa protección porque son blancos, porque son europeos, pero hay otros que no son merecedores del reconocimiento de la condición de refugiados porque vienen de África o porque vienen de comunidades indígenas, centroamericanas o mexicanas o de cualquier otro país. Entonces, el tema de la blanquitud refugiado es importante en estas reflexiones que hoy nos tocan en este momento que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, yo por ahí le dejo muchas gracias. Rita, muchísimas gracias a ti. La verdad es que es maravilloso escucharte. Siempre en la editorial nos interesa saber pues quiénes son las personas que están y escuchar a las personas que están ahí en tiempo y espacio real, que están poniendo el cuerpo, el corazón, la mente en todos los sentidos. Y la verdad es que es súper nutritivo todo lo que estás diciendo. A mí me encantan ustedes de saber que yo acabo de entregar una tesis sobre reacomodo de los mercados laborales de trabajo y migración, entonces me encantaría poder platicar contigo, estoy muy emocionada. Pero este no es el espacio ni el momento, así que no lo voy a hacer. Quisiera darle la palabra, bueno, a la tercera ponente de esta mesa que tenemos aquí al teléfono, a la que le estamos pidiendo un esfuerzo sobrehumano porque nos va a estar hablando sin estar viendo, pero que estamos muy contentas de tener aquí, es Soraya Vázquez. Antes de darte la palabra, Soraya, voy a leer una pequeña semblanza para que todos y todas te conozcan. Soraya es abogada, defensora de derechos humanos, actualmente es subdirectora de Al Otro Lado, organización binacional sin fines de lucro que brinda atención a migrantes en ambos lados de la frontera norte, en este caso. Entonces pasamos de sur a norte. Soraya, tienes la palabra y adelante. Hola, pues buenas tardes, noches para ustedes y pues agradezco la invitación, lamento esta falla técnica que no puedo estar ahí observándolas, pero bueno, saludo a las compañeras ponentes que conozco, a Gaby y a Rita. Lamentablemente a la autora del libro no la conozco y no conocía tampoco su trabajo. Para mí la invitación a comentar su libro pues me tomó de sorpresa y fue curioso porque recibí la llamada, justamente estaba yo cruzando la frontera de México a Estados Unidos cuando me hicieron la invitación y sin pensarla mucho acepté sin saber ni siquiera bien a bien pues qué implicaba, ¿no? Luego ya veo, me enfrento pues a la lectura además pues muy apresurada del texto porque pues fue en poco tiempo, pero pues agradezco porque
pues tengo el gusto de ahora conocer este trabajo tan interesante como ya Rita lo comentaba, ¿no? De esta investigación de largo aliento, ¿no? Y con una mirada como bastante ecléctica, como lo mencionaba también Rita, ¿no? Con todos estos postulados ontológicos y filosóficos que combina muy bien ella pues con su propio activismo y con el seguimiento pues acucioso también de mediático, ¿no? De lo que ha sido la política migratoria en los últimos 7 años, ¿no? Y obvio, pues esta combinación, ¿verdad?, nos da como resultado un texto que tiene cierta complejidad y que yo debo reconocer que me costó trabajo justamente porque no estaba familiarizada con el trabajo previo de ella, por ejemplo, de estas categorías de frontera que me parecen lo más interesante, porque justamente nosotros quienes estamos en el terreno de batalla, en el día a día, pues nos queda muy poco tiempo para esta reflexión filosófica tan necesaria para podernos explicar pues qué es lo que está aconteciendo, o sea, explicarnos esto, lo que nosotros vemos día a día, ¿no? Entonces, esta intención que muestra ella también en el texto, ¿verdad? De explicar, por ejemplo, demostrar la ausencia de una política fronteriza en el país, pues fue algo que inmediatamente llamó mi atención, porque yo habito una frontera, ¿no? Una frontera geopolítica muy fuerte, muy intensa, que justamente, y trabajo ahí digamos, en el día a día, con las consecuencias que vivimos, ¿no? De la ausencia de esta política fronteriza que señala la autora, y lo adverso también de una política migratoria que, como señalaban las compañeras, pues se centra en el pacto de migración global, ordenada, regulada y segura, pero que al final de cuentas es una política migratoria que quedó de alguna manera desdibujada. O sea, me da la impresión que a partir de estos acontecimientos, por ejemplo, como las caravanas, que marcaron pues un hito, ¿no? En la movilidad humana o en los perfiles migratorios con los que estábamos acostumbrados de alguna manera a trabajar, estas caravanas de alguna manera, y además la presión que se vivió, por ejemplo, por parte del gobierno de Estados Unidos para contener estos flujos migratorios, pues desdibujaron lo que pudo haber sido a lo mejor una política migratoria, ¿no? Que existía igual desde el sexenio anterior y que de alguna manera permaneció en un principio de este gobierno, pero que quedó completamente, o sea, me parece como en una situación caótica. Siento que no tenemos que no hay una conducción verdadera, ¿no? De la política migratoria, sobre todo a partir de que se traslada, como lo señala en el texto, ¿no? La conducción sí, pues la conducción de la política migratoria a esta comisión intersecretarial encabezada por el canciller, y me parece que a partir de eso se pierde, digamos, como esta lógica que teníamos nosotros como de la responsabilidad o la conducción de la política migratoria institucional a partir desde la subdirección de Gobernación de Migración y Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración. Al final quedan relegados, ¿no? Y quien toma las decisiones en cuanto a cómo enfrentar estas situaciones, pues es esta comisión que tiene como, o que yo observo que da una respuesta más de política exterior que de política interior. O sea, da respuesta a la presión de Estados Unidos, al bullying, así tal cual que se nos ejerce, y busca respuestas para complacer al presidente de Estados Unidos, ¿no? Y esas respuestas, pues obviamente no son una estrategia articulada que piense en los migrantes, en las personas migrantes, en estos nuevos perfiles de migrantes
que ahora son familias enteras, ¿no? Que están huyendo de las violencias y de la exclusión y de la pobreza en sus propios países, y que llegan a este país ahora y se topan ahora pues con esta frontera externalizada, ¿no? Donde, como bien dice Rita, en el sur pues hay se crea o se levanta pues un muro humano, ¿no? Un muro a partir de enviar, digamos, a resguardar la frontera a cientos de integrantes de la Guardia Nacional, ¿no? Y es curioso porque, o sea, yo sí vi en un principio, o sea, cuando decimos, bueno, no se nota o queda muy como desdibujada, digamos, la transición, ¿no? Entre un gobierno y otro. A mí me parece que sí hubo en un principio algunos visos ahí y que todos nos ilusionamos y pensamos que las cosas iban a ser diferentes cuando se nombró a un comisionado nacional, pues con un perfil más sensible, académico, alguien que conoce sobre el fenómeno migratorio y demás, ¿no? Hubo también como una política ahí de dar como visas humanitarias emergentes, se dieron alrededor de 12,000 visas. También esta intención, por lo menos, de combatir algo que no se señala en el libro, pero que me parece que es un factor muy importante en cómo se gestiona la migración, de este tema, por ejemplo, de la corrupción, ¿verdad? Del Instituto Nacional de Migración, que es una de las instituciones obviamente más corruptas, ¿no? Pero bueno, esos visos que vimos de pronto que podían haber implicado, digamos, un cambio, pues inmediatamente quedaron desdibujados, ¿no? Cuando, como bien señala Roxana, los gobiernos sucumben ante la presión, ¿no? Y este gobierno de la 4T, pues no fue una excepción. Y nos sorprendió la manera en la que sucumbió, porque digamos que la contención migratoria, pero además como casi desprecio, ¿no? Por esta migración ahora compuesta por centroamericanos que pues uno pensaría, ¿verdad?, que este gobierno que coloca en el centro de su política migratoria a los pobres, pues uno pensaría que también hubiera incluido a estos otros pobres, ¿no? Pero pues, sin embargo, no fue así, y lo que vemos ahora es pues estas fronteras, ¿verdad?, que lejos de ser estos territorios o estas fronteras hospitalarias, pues son territorios completamente hostiles y violentos y excluyentes, que no ofrecen pues ninguna ayuda humanitaria a estas cientos de familias que están pues huyendo de la violencia de sus países y que además son pues ahora es una migración como bastante plural, ¿no? Porque no solo son los centroamericanos, tenemos ahora una población africana muy grande, tenemos migrantes también, obviamente la migración haitiana, que me llama la atención, o no sé si no lo advertí, pero me pareció que pasa desapercibido un poco en el análisis del libro, porque la migración haitiana, creo yo, para mí fue como el punto de inflexión donde nos topamos, ¿no?, con un perfil migratorio completamente distinto al que estábamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrados obviamente a esta migración de paso económica que llegaba a esta frontera norte y lo que quería era ingresar a Estados Unidos y de manera indocumentada y bueno, y permanecer ahí el tiempo que le fuera posible. Ahora, a partir de la migración haitiana, que me parece es un referente muy importante, insisto, porque fue la primera caravana, por lo menos en nuestro entorno, fue la primera
recibimos en esta frontera y que representó ciertamente un desafío porque estábamos ahora ante miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos. Entonces, eso pues significó un gran desafío, obviamente, para nuestras autoridades, pero también vimos cómo no hubo o quedó, o digamos, vimos de manera ahora muy evidente esta ausencia, digamos, de una política fronteriza, porque no hubo ninguna estrategia de cómo gestionar esta nueva migración. Estos migrantes no querían quedarse aquí, estos migrantes querían solicitar asilo en Estados Unidos, y ahí también vimos la incapacidad, pues, o sea, de los gobiernos locales o de los tres ámbitos de gobierno en gestionar, digamos, esta migración, y vimos también el sometimiento, ¿no? Y pues sí, esta intromisión, diría yo, como en nuestra soberanía, porque ahí fue cuando Estados Unidos obligó a México, y eso se hizo como en una negociación muy, muy local, ¿no? Aquí, en los puertos fronterizos, a que México ordenara esa migración hacia Estados Unidos. Entonces, ahí es donde se inician estos procedimientos de la lista, por ejemplo, ¿no? Tan cuestionada, donde nos volvimos somos como una frontera previa, ¿no? Una frontera aquí intermedia, pues para todas estas personas que quieren solicitar asilo, tienen que pasar una especie de aduana previa en México para tener un lugar, digamos, en la lista y en algún momento dado poder ingresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo yo que, por ejemplo, esa migración haitiana y eso fue todavía en el gobierno de Peña Nieto, pudo haber sido como, ¿sabes?, como una especie de laboratorio para lo que nos esperaba, ¿no? Porque, pues, unos años después nos enfrentamos a este gran desafío de lo que significaron las caravanas y de los retos que siguen representando para las fronteras, como mencionó Rita, y como lo vivimos nosotros día a día. Por ejemplo, esta idea que me parece súper atractiva, ¿no? De frontera hospitalaria, y que yo la imagino como este proyecto, esta aspiración que tenemos acá nosotros, por ejemplo, de crear estas ciudades santuario, ¿no? Lo veo completamente desdibujado. O sea, esta frontera norte ahora ahora que México, digamos, a partir de que México aceptó, por ejemplo, estos protocolos de protección migrante que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México mientras dura su proceso, digamos, cuando México aceptó esa estrategia, no lo hizo y no desarrolló a la par una política fronteriza que atendiera la crisis humanitaria que eso iba a provocar. Entonces, no hay una frontera hospitalaria, tampoco hay una política fronteriza, y entonces esta frontera toda la frontera norte se volvió también, pues, un territorio sumamente hostil, y me parece que además es como una estrategia un tanto perversa del gobierno de hacer que la vida más miserable todavía, ¿no?, para estas familias solicitantes de asilo, para buscar desalentar que continúen sus procesos, ¿no? Y una cuestión, pues, que llama mucho la atención en ese contexto es que México, cuando aceptó el protocolo de protección migrante, dijo que a la par iba a implementar una política humanitaria para atender a esta población, y sin embargo no movió un solo dedo, no hizo absolutamente nada. Esa población ha quedado aquí en un abandono institucional impresionante, donde hemos sido, obviamente, las organizaciones
organizaciones de sociedad civil, como de costumbre, quienes hemos solventado, quienes hemos tratado de sacar adelante la sobrevivencia de todas estas personas, porque quedaron aquí atrapadas, la mayoría de ellas tienen ya más de un año atrapadas en esta frontera sin ninguna política pública de atención. Y estas personas pensaríamos, porque son solicitantes de asilo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa situación, digamos, pensaríamos que debería de haber una estrategia que les brindara la protección internacional que merecen, y sin embargo, eso no existe. Lo único que existe es este limbo administrativo, como bien lo señala Roxana, donde nadie se hace cargo ni de la seguridad, ni de la integridad, de proporcionarles los mínimos servicios básicos a estas personas, ¿no? Entonces, existe, pues sí, este abandono institucional, y hay pues una verdadera crisis humanitaria aquí, donde las organizaciones como la que yo trabajo, pues la manera en la que defendemos, digamos, este derecho al asilo justamente es en generar condiciones para que esas personas puedan seguir sus propios procesos, o sea, seguir sus procesos que ya iniciaron en Estados Unidos, y que los que aún no lo inician lo puedan hacer una vez que se abran las fronteras. Pero bueno, toda esta situación tan caótica, pues además se vuelve aún peor, como lo señala Roxana también en su epílogo, pues, o sea, la crisis del COVID-19, pues obviamente vino a agudizar toda esta situación, todo este caos, y pues tampoco hubo una respuesta del gobierno para atender a la población migrante frente a esta crisis de COVID-19. La respuesta, hemos interpuesto amparos, varias organizaciones, por estas omisiones en la atención a la población migrante frente al COVID, y hay como un tremendo desprecio, o sea, para atender incluso lo que los propios jueces han ordenado, ¿no? Entonces, eso también habla, pues, de esta, pues, como de esta irresponsabilidad del gobierno mexicano, que no termina de asumir justamente pues la responsabilidad que tiene frente a esta población migrante, ¿no? Entonces, yo pienso que, o sea, yo creo que sin duda es necesaria, es urgente el desarrollo de políticas fronterizas que pues den, o sea, que ayuden, no sé, a una mejor gestión, pues, de la migración, pero que coloque en el centro de la política a las personas, ¿no? O sea, una política fronteriza con enfoque de migración, pero a partir del respeto a los derechos humanos, ¿no? Y veo, o sea, no sé si esa sería como la alternativa. Pienso que quizá tendríamos que estar pensando en más bien en una política social donde la migración pudiera ser como un eje transversal, porque de pronto me parece que exigimos, por ejemplo, a las autoridades migratorias una serie de cuestiones que van más allá, me parece, de su competencia. O sea, lo que se requiere aquí es una política social, ¿no? Una política social que atienda el fenómeno migratorio que ahora pues ha implicado, o sea, nuevos retos, porque no es, o sea, ahora son solicitantes de asilo, lo cual implica una atención distinta. Y también creo yo que
se tendría que reflexionar también sobre como bien lo señala Roxana, sobre esta ley de migración que resulta completamente anacrónica para estos desafíos o para atender estos nuevos perfiles de migración, ¿no? Estos nuevos perfiles como los solicitantes de asilo, porque lo que asilo en Estados Unidos y refugio en México, que eso también aquí en la frontera genera muchísima confusión, porque hablamos de solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero hablamos de solicitantes de refugio en México, ¿no? Y eso, en principio, pues, es algo que genera muchísima confusión. Y también esta como manipulación, me parece, o abuso de la figura del refugio en México, porque lo que observamos ahora es que se está utilizando, por lo menos aquí en el norte, como una manera de regularizar la migración, ¿no? No se otorgan visas humanitarias, no se están renovando las visas humanitarias para quienes la obtuvieron en el contexto de la caravana, y la respuesta que nos dan es que soliciten refugio, ¿no? Cuando no necesariamente quieren solicitar refugio en México. Entonces me parece así también como esta política que atropella la autonomía de las personas que han decidido, ¿no? Libremente y en todo su derecho solicitar asilo en un país distinto a este, y nosotros estamos, obstruyendo o impidiendo que ejerzan ese derecho e imponiéndoles una condición migratoria que no es la que ellos están buscando y que además les perjudica en su futuro para solicitar asilo en Estados Unidos. Entonces, sí, yo de alguna manera creo que coincido pues con Roxana en esta apreciación de la ausencia de políticas fronterizas, pero creo que tendríamos que estar pensando si eso es exactamente lo que necesitamos o incluir la migración como un eje transversal de la política social de este país. Pues yo hasta ahí dejaría mis comentarios y pues nada, felicitar a Roxana, y yo creo que voy a darle una relectura al libro porque los comentarios, por ejemplo, de Rita, pues sí, me despiertan obviamente esta necesidad de profundizar más pues en todos estos postulados que ella plantea y que creo pues nos pueden ayudar a entender, a comprender y a entender por qué las razones de esta situación que vivimos ahora, ¿no? Soraya, muchísimas gracias. Súper iluminadores también, creo. Luminosos es la palabra, acabo de inventar una palabra. Súper luminosos los comentarios, y además, bueno, muchas gracias por hacer el doble esfuerzo de estar acá en este formato pues más complicado todavía. Me parece que estamos dando un montón de preguntas súper interesantes, ¿no? Desde ahora para la mesa, y yo casi que ya estoy deseando el momento en el que puedan conversar entre todas, porque hay acá muchísima experiencia, mucha vida y también mucha convicción en cada una de las ponentes. Sin más, bueno, también para quienes todas las personas que están escuchando desde su casa, bueno, recordarles que toda la información sobre el libro está disponible en nuestro Facebook, en nuestro correo, que nos escriban para solicitar el catálogo, y también que si tienen alguna duda que quieran hacer llegarle a las ponentes, que la pueden poner ahí mismo desde el Facebook, nosotros las estaremos tomando. Sin más, le doy la palabra a Roxana. Antes quiero hacer una pequeña, quiero presentarla. Roxana estudió la maestría y el doctorado en Teoría de Literatura y Literatura Comparada. Antes estudió en el Tecnológico de Monterrey y es filósofa autodidacta. Ha escrito 5 libros en forma
individual, no les voy a dar lectura por cuestiones de tiempo. Desde 2006 es profesora e investigadora de la UACM y actualmente está adscrita a la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas. En 2009 fundó el Grupo de Investigación Estudios Fronterizos, donde coordina el seminario permanente y las publicaciones del grupo, que hasta el momento son 2. Hospitalidad y Ciudadanía, de Platón a Benjamín, en 2017, y Tensiones y Porosidades, Fronteras que resignifican la vida, en 2020. Desde 2011 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, y Roxana, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias a las 4 por los comentarios que hicieron sobre el libro, incluyéndote a ti, Laura, por esa presentación y por la invitación a seguir participando en Bajo Tierra. Muchas gracias, Gisela. Yo sé que no han sido buenos días estos días previos a la presentación. Gisela es con quien he estado como trabajando todo el tema del libro, de la corrección de estilo, siendo como el vínculo entre la editorial y yo. Y bueno, hemos estado como muy en contacto estos días y sé por las que estás pasando. Y bueno, pues muchas gracias, Gisela, por abrirme la puerta a la editorial y estar aquí este día presentando este libro. Muchas gracias a Soraya por sus comentarios y por el esfuerzo de estar haciéndolo por teléfono. Sé que de por sí es raro estar así a la distancia virtualmente y sé que es bien complicado poder como hilvanar un discurso más o menos armado cuando no estás viendo a la gente. Entonces, muchas gracias, Soraya, por los comentarios. Ahora mismo, en vez de como yo comentar el libro, voy a intentar dar respuesta a las preguntas que me hicieron tanto Gabriela como Rita, a quien también agradezco mucho la lectura que hicieron súper detenida del libro y las referencias personales. Rita, no necesariamente siempre estoy en el escritorio, más bien trabajo mucho desde la cama o acostada, siempre. Esa imagen de estar en el escritorio no es muy propia mía, más bien es de estar acostada en un sillón o en la cama, entonces, pero qué bueno que te imaginas que siempre estoy en un escritorio sentada y pensando. Entonces, gracias a las dos por hacer esta lectura tan atinada del libro. Entonces, voy a empezar de atrás para adelante porque ahora sí que voy a bajar de a pechito lo que me puso Soraya en su presentación. Y voy a empezar de lo último que plantea como la política social. Y justamente mi intención de decir que no hay una política fronteriza. Está pasando una moto. Justo decir que no, justo el énfasis que he puesto en que no hay una política fronteriza es justamente porque he trabajado mucho el tema de los modelos de sociedad. Y creo que a partir de los modelos de sociedad que he trabajado en otros textos, se puede de ahí abstraer esta política social que también hemos discutido en muchos momentos, Rita y yo, justamente en el 2017, cuando estuvimos en Tapachula, que me invitó el Fray Matías a hablar de hospitalidad y que veíamos todo el tema de los derechos sociales con respecto a las mujeres migrantes, ¿no? Que no tenían derecho a casa, que no tenían derecho a educación, que no tenían derecho a un trabajo, y que ese era el motor que nos debería pues, movilizar, valga la redundancia, para justamente pensar estas políticas migratorias, y sí coincido con un eje transversal de política migratoria. Y con respecto a lo que plantea también Soraya de los haitianos, sí que lo menciono y creo que eso es la clave de mi texto. O sea, parece que está como difuminado, pero yo pongo mucho énfasis en un apartado que nombro la comunidad revocada, que está yo creo que en el último capítulo, y esa noción de comunidad revocada la recupero de Jean-Luc Nancy, que es un filósofo de la escuela francesa del siglo XX, discípulo y amigo de Jacques Derrida, que como bien dicen, soy muy seguidora, muy fan, muy en todo mi planteamiento teórico, soy en ese sentido muy de la filosofía de la escuela francesa de este siglo, especialmente Deleuze, Derrida, Balibar, Jean-Luc Nancy.
Y tomo esta concepción de la comunidad revocada justamente porque creo que la comunidad haitiana es quien marca la diferencia en un trabajo de la migración que se estaba dando antes de la llegada de los haitianos, y solo por citar algo que yo escribo ahí en el texto, digo, ¿no? Las comunidades revocadas conforman sus propias comunidades, como la Little Cuba o la Little Haití en Tijuana, Juárez, Matamoros, Reynosa, Tapachula o Tenosique, como en su momento también lo hizo la comunidad china en Mexicali. Creo que estas comunidades que forman comunidad dentro es justamente lo que marcaba Gabriela cuando se refería a las otras formas de pensar las ciudadanías, que también es una noción que tomo de Etienne Balibar, que está ahí en ese mismo texto, y Etienne Balibar se pregunta, ¿es posible una ciudadanía nómada? Yo creo que sí es posible una ciudadanía nómada. Creo que teóricamente se ha pensado mucho estas concepciones, pero en la práctica es bien difícil de llevarlos por muchos intereses que están presentes, tanto en las fronteras como en el tránsito de las personas a lo largo y a lo ancho del país, y creo que sí podemos seguirlo pensando de la mano de la frontera hospitalaria que utilizo como categoría. Después Rita me dice, la ontología del refugio ya es un reto enorme. Yo creo que sí vale la pena entrarle, Rita. Vamos a sentarnos a discutir esa posibilidad, porque justo se vincula con un trabajo que están haciendo otras colegas que tiene que ver con el éxodo. Entonces se puede hacer también una ontología del éxodo, que no sería la primera vez que se escribe sobre eso. De hecho, toda la escuela de Frankfurt, yo diría que hacen todo un trabajo de la ontología del éxodo, ¿no? Incluyendo a Hannah Arendt. Creo que todo su postulado político, toda la teoría política radica en la ontología del éxodo. Y bueno, ahí está también Adorno. Desafortunadamente Benjamin no pudo salir de Francia, se suicidó antes, pero está Horkheimer, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar todo ese planteamiento, y hay que vincularlo con la blanquitud, que es un tema además de Bolívar Echeverría, que es bien interesante como trabajar ese tema de Bolívar Echeverría y por qué repercute algo que ya trabajó él a partir de todo el conocimiento que tiene en la escuela de Frankfurt, en este etos barroco que atraviesa esta blanquitud. Entonces, sí creo que yo creo que te lo dejo a ti, Rita. Yo creo que lo tienes ya muy avanzado. Entonces, yo creo que puedes trabajar el tema de la blanquitud del refugio a través de Bolívar Echeverría y del etos barroco, que además veo en Facebook que estás muy presente con Walter Benjamin. Entonces, creo que ya lo tienes ahí muy armado. Solo agregaría como toda la parte del éxodo, cómo se vincula esta ontología del éxodo con eso. Y también sí, creo que estás sí le atinas mejor que yo en esta parte del acomodo de los mercados. Sí hay un acomodo de los mercados laborales, sin duda, que se traducen a final de cuentas en una reforma laboral, pero que está muy matizada, y que quizás sí valdría la pena como darle una segunda vuelta a ese acercamiento que haces, que creo que es como muy puntual. ¿Y cómo volvemos a esta frontera hospitalaria en vinculación con la categoría interregional? Yo la verdad creo que es muy sencillo, pero falta voluntad política. O sea, mientras estén y como lo vimos, que es lo que comentábamos antes de empezar este diálogo, pues mientras se siga ACNUR muy presente, tomando decisiones por encima de la Comar y por encima del INAMI, es bien complicado que se puedan establecer estas voluntades políticas mientras se le siga dando todo a ACNUR. Y ahí en el libro explico perfectamente por qué la ONU, la OIM y ACNUR tienen tanto peso. Mientras siga haciendo eso, como está pasando en Europa y en el resto del mundo, creo que va a ser bien difícil que podamos ver esa mancuerna entre frontera hospitalaria y frontera interregional. Y termino con la primera pregunta, que fue la de Gabriela, que es cómo pensar la categoría interregional ante los efectos agudos y profundos de la pandemia. Creo que ahí está el reto, y el reto justamente radica en poder visibilizar las problemáticas de la pandemia en justamente los países que conforman esta frontera interregional, que están descritos en el libro, que serían los 3 países del Triángulo Norte,
Honduras, El Salvador, Guatemala y México, pero México hasta el Istmo de Tehuantepec, no todo México, o sea, solo el sur de México. Entonces, todos los rezagos económicos, sociales, educativos que trae consigo la pandemia, cómo se van a vincular con esto que ACNUR sacó ayer de los beneficios de las MIRPs, que además las MIRPs están puestas en Saltillo y no en el sur. O sea, la gente, hay un laberinto político muy complicado que hay que destrabar, que es como las MIRPs funcionan en Saltillo, pero la gente sigue entrando por el sur y la frontera interregional está pensada para el sur y no para el norte. Entonces, ahí hay tema que hay que trazar, que no me voy o sea, no le voy a dedicar más tiempo ahora en esta presentación, pero creo que de ahí se puede desprender otro libro que seguramente yo ya no voy a escribir, pero que puede funcionar para poderle dar salida a estas. A final de cuentas, este libro en realidad es una provocación y me dio mucha risa alguien que posteó en el Facebook de Rita que si el título del libro era un trabalenguas, y la verdad es que sí lo es. Sí lo es, porque al final termina siendo una provocación, porque justamente lo que yo quiero es decir, no hay una política fronteriza. Más allá de la política, de hacer una crítica a la política migratoria, sigo reafirmando, después de 15 años de estar estudiando las fronteras, es que es absurdo que en este país, con una frontera tan grande con uno de los países más ricos del mundo, no siga existiendo una política fronteriza. Gracias a las 4 por su participación y por su lectura tan atenta del libro, y gracias a Bajo Tierra por permitirme ser parte de esta casa editorial, que me encanta el trabajo que hacen entre todas. Muchísimas gracias, Roxana, y muchísimas gracias a todas y a todas, bueno, a todas, perdón, la costumbre. Muchas gracias a todas y también a quienes nos están siguiendo ahorita en redes. Han llegado un par de preguntas y de comentarios, entonces si les parece bien, les voy a dar lectura. Me tengo que cambiar de página, entonces acá estamos. Bueno, ustedes díganme qué prefieren, si doy 3 preguntas para la mesa y las van respondiendo así, o una por una. ¿Damos 3? Perfecto. Veo que ninguna está dirigida a la mesa, digo, a una persona en particular, entonces quien quiera responder es bienvenida. La primera pregunta es, ¿por qué migración cero? ¿Por qué hablamos de migración cero? La segunda pregunta es, ¿qué futuros en política migratoria observan a raíz de la pandemia? ¿Qué creen que ha cambiado? Y la tercera es más quizá una petición, que si puedes, Roxana, o bueno, quien quiera participar, profundizar en la idea de frontera humanitaria. ¿Es distinto humanitarismo de activismo? Preguntan. Y bueno, yo tengo una pregunta quizá más de contexto para quienes nos escuchan. Si pudieran solamente decir qué son las MIRPs, que creo que no todos y todas en la audiencia están familiarizadas, sí, familiarizadas. Y bueno, ahí hay un montón de comentarios que también les voy a dar lectura porque siempre es bueno darnos un apapacho y el cariño. Mucha gente dice, bravo, muy bien, Rita, muy buenos comentarios, felicidades a todas. Roxana, muchas felicidades, necesito ese libro ya. Estimada, te puedes poner en contacto con nosotros. Y bueno, muchos enhorabuenas, entonces pues bienvenidos. Adelante, quien quiera hablar, yo doy la palabra. Si quieren, yo contesto la de Migración Cero, que es el título del libro, y ustedes, Rita, Soraya, si es que todavía está ahí, y Gabriela pueden contribuir a lo demás. Migración Cero es porque justamente cuando se piensa en reterritorializar la condición de refugiado, lo que se está inhibiendo es el tránsito de migrantes por el país. Entonces, esa es la idea de Migración Cero. O sea, la apuesta de este gobierno es, no queremos más migrantes en tránsito, por lo tanto, los vamos a focalizar de principio en esta frontera interregional, que sería el adverso de
otra política que estuvo muy de moda en el país, que es la de exteriorizar las fronteras. Ahora lo que vamos a hacer es interiorizar la frontera hasta el Istmo de Tehuantepec. Ahí vamos a contener a todos los migrantes con la promesa del refugio, pero los vamos a ir sacando poco a poco, pero ya bajo control del gobierno mexicano. Y por eso se mandan a Saltillo, se mandan al norte, a las maquiladoras, que es el tema que trabaja muy bien Rita. Entonces, por eso es migración cero. La apuesta de este país es no más migrantes en tránsito por el país, y mucho menos aquellos que quieran llegar a Estados Unidos. Y si ven en la última intento de caravana, en realidad ya no llegaron a México, se quedaron en Guatemala. Entonces, ahí es donde trabajan los 4 gobiernos de 4 países distintos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Rita, veo que ya quitaste tu micrófono. Sí, igual, a lo mejor empiezo con la última, del MIRPS. El MIRPS, digamos, son las siglas de lo que se llama Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. Se supone que este marco integral regional lo que está o deriva del Pacto Global por los Refugiados o sobre los refugiados, y lo que intenta es generar compromisos de los gobiernos para proporcionar, digamos, soluciones duraderas a las personas refugiadas pues, en cada región del mundo, ¿no? Porque pues cada región va dando sus propias respuestas. Digamos que lo paradigmático del MIRPS es que mide con la misma vara tanto al Estado como a sociedad civil, ¿no? Nos mete en la misma casta, como si nosotros fuéramos responsables también desde el enfoque de derechos humanos, digamos, de cumplir con las obligaciones de proteger, respetar y garantizar, ¿no? Entonces es una forma, desde mi punto de vista, por supuesto, esta es una cuestión muy crítica, es una forma de diluir la responsabilidad del Estado y pasársela a sociedad civil y meter un poco al sector privado, ¿no? Que bueno, si no hay conducción del Estado, si no hay claridad de una política migratoria o de una política de refugio, pues tampoco hay claridad en la conducción, ¿no? Entonces, digamos, ahorita la discusión actual que está el MIRPS es en la generación de las, ay, se me fue la palabra, para medir, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, medir los resultados, los impactos, se están construyendo, los indicadores, perdón. Se están construyendo indicadores, pero los indicadores, por ejemplo, uno que nos dan es número de refugiados reconocidos o número de solicitudes que se hicieron para pedir refugio. Pero pues eso en realidad no te dice nada más que el número, ¿no? Entonces, la crítica que se ha dado a este marco, en esta construcción de indicadores, es que carece de mirada cualitativa, no tiene enfoque de derechos humanos, no tiene enfoque de género, no tiene enfoque de infancia y deja de lado pactos o convenciones internacionales vinculantes y todo lo centra en estos 2 pactos que no son vinculantes, el global de las migraciones y el de refugiados. Entonces no hay manera de que los estados se comprometan porque no hay vínculo jurídico que los obligue, ¿no? Entonces es como una cosa muy light, que queda la buena voluntad cuando pues el tema de derechos humanos es una obligación. Entonces eso es con relación al MIRPS. Y bueno, dejo las otras para Gaby o para Soraya. Bueno, pues si me permiten voy a hablar un poquito, aunque es muy difícil, creo yo, lanzar alguna idea como concreta o pensar cómo cambiarán las políticas públicas o las políticas, digamos, migratorias en términos de los efectos de la pandemia, porque justamente estamos en un momento en el que este fenómeno o esta problemática nos está impactando de maneras sumamente, digamos, inciertas, ¿no? Y ha golpeado muy fuerte a la población en diferentes aspectos. Yo quisiera pensar, digamos, que frente a este escenario que ha estado justamente mostrándonos un escenario
adverso, en el que se han profundizado fuertemente las desigualdades sociales, en que ha impactado principalmente a poblaciones que estaban ya en condiciones de extrema pobreza y de marginación. Yo quisiera tener al menos una visión optimista, aunque en el fondo haya este escepticismo sobre la posibilidad de crear políticas de corto plazo que tengan efectos en el bienestar de la población significativos, o como lo necesitaríamos en estos momentos en que, digamos, el sistema de salud está colapsado, los procesos, digamos, de construcción de las pedagogías en términos de de lo que se necesita en un escenario en el que la virtualidad se hace presente como la única forma de seguir en estos procesos educativos para, por ejemplo, los niños y las niñas y las personas más jóvenes, ¿no? Pero yo creo que hay un escenario muy incierto. Siento que en términos de políticas y de lo que se puede hacer con la atención a la población, puede surgir un nuevo, digamos, escenario de mayor control, quizás mayor búsqueda de hacer registros, de mantener a la población, digamos, identificada de alguna manera, y sabemos que esto puede generar tanto cuestiones a favor como en contra de las personas que están en situación de movilidad. Pero yo quisiera pensar que ante este escenario, que es un escenario, digamos, que afecta, como lo dije en mis comentarios y como lo mostraba también Roxana en el libro, afecta a todas las poblaciones y nos está afectando a todos de distintas maneras, pero al final de cuentas es un fenómeno global. Yo creo que habrá que recrear políticas de cooperación en donde haya diferentes actores en la escena internacional y en las diferentes escalas nacionales que puedan participar y que deban participar, sobre todo en la posibilidad de otorgar más derechos sociales a las personas aunque no tengan ciudadanía. Entonces creo que esto sí va a ser algo que van a tener la obligación los estados de comprometerse, en tanto que el virus o la pandemia impacta a todas las personas que están presentes en un territorio. Y si no hay una atención en salud, por ejemplo, a estas poblaciones, pues invariablemente va a afectar a las poblaciones que se consideran como sujetos de derecho dentro de ese territorio. Entonces, creo que esa sería como una idea que podríamos pensar y creer que va a ser, digamos, el cambio de esto. Y para tocar el tema del libro, también me parece que justamente este tema de la política fronteriza que sugiere Roxana, aunque ella plantee que es más una provocación el libro, yo sí le creo y creo que tiene mucha potencialidad porque plantea muchas propuestas que en realidad sí pueden ser llevadas a la práctica en cuanto a la posibilidad de que quienes hacen las políticas las puedan atender. Eso. Respecto al futuro de la migración a raíz de la pandemia, bueno, yo sí veo, o sea, yo sí creo que va a haber un aumento de la migración, sobre todo centroamericana, puesto que la pandemia ha agudizado la crisis, o sea, las condiciones, pues, ¿no?, de precariedad que ya se viven allá, y no solo la pandemia, sino también ahora estos huracanes y demás, pues obviamente que generan pues el caldo de cultivo para que siga habiendo estos éxodos, porque ya ni siquiera creo que se deban de llamar caravanas, ¿no? Eso, o sea, por la pandemia, pero además porque en el imaginario colectivo sí hay una idea de que el nuevo gobierno en Estados Unidos tendrá una nueva política migratoria mucho más abierta o sensible o humanitaria pues a estos perfiles migratorios, ¿no? Entonces yo puedo pensar que va a aumentar la migración en ese sentido, y que eso obviamente pues va a,
O sea, va a aumentar la migración de solicitantes de asilo en Estados Unidos, lo cual significa que, bueno, atravesarán por este país y llegarán de nuevo a esta frontera norte y seguiremos pues teniendo nosotros ese desafío, ¿no? De cómo atender a estas miles de personas que estarán aquí en una larga espera, porque lo que sí queda claro también es que la frontera no se va a abrir pronto y no se va a abrir así de manera generalizada y seguirá habiendo quizá estos mecanismos de control y de como dosificación de solicitantes de asilo hacia Estados Unidos. Entonces, creo que debemos de estar preparándonos pues para esto que viene acá en la frontera, porque como bien decía Rita, ¿verdad? Que en este que le llaman, o sea, se trata de darnos, o sea, de relegar en la sociedad civil la responsabilidad, pues eso en los hechos ya sucede, o sea, a lo mejor está planteado ahí en ese esquema, pero en los hechos ya sucede. Entonces, sí significará pues también un reto más, ¿no? Para nosotros y para los gobiernos, obviamente. Y la parte esta, no sé si puedes repetir la pregunta sobre ¿era la idea de humanitaria y humanitarismo o no entendí muy bien? Que si se podía profundizar en la idea de frontera humanitaria y que si humanitarismo y activismo eran distintos. Ya. Bueno, yo pienso en una frontera humanitaria cuando, o sea, digamos, cuando se reconoce, o sea, una frontera humanitaria es que, o sea, cuando se devuelve o se debe de devolver a las personas esta humanidad de la cual han sido despojados por todas estas políticas migratorias que criminalizan y que violentan sus derechos y que los relegan a cero, como si no fueran titulares de derechos, como si los migrantes no fueran humanos ¿no? titulares de derechos. Entonces, para mí, una frontera humanitaria es eso, o sea, es una frontera que tiene políticas que humanizan de nuevo a estas personas, que los colocan como en el centro de la atención, que atienden sus necesidades básicas, que generan condiciones para una estancia digna, pues en lo que se resuelve su situación migratoria. Sí es distinta eso es distinto al activismo, que es pues quizá lo que nosotros hacemos o la actividad que nosotros llevamos a cabo para llegar a eso, pero la frontera humanitaria para mí tiene que ver con este reconocimiento, pues, de esta calidad humana de las personas que son titulares de derechos. Muy bien, muchísimas gracias. Llegó una última pregunta, si quieren le damos respuesta como sintética, nada más para que no sienta que se quedó sin lugar y que además es muy interesante la pregunta. Y pasando a eso, bueno, seguramente vamos a estar sobre tiempo, entonces ahí cerraremos. La pregunta es, la feminista multiespecie Donna Haraway nos comenta que este tiempo de crisis se caracteriza por la enorme cantidad de refugiados humanos y no humanos sin refugio. Roxana, tu exploración de la condición de refugiado, ¿nos podría ayudar a pensar en lo no humano? Pues sí, es muy buena pregunta y Donna Haraway es una pensadora que ha trabajado mucho en otros contextos, sobre todo a partir del manifiesto Cyborg, que tiene escrito desde el 84, o sea, es una visionaria de justamente lo humano y lo no humano cuando se puso de moda lo transhumano, y perdón, porque sí parece trabalenguas todo esto, pero no, la respuesta es no. El trabajo que yo he hecho con los refugiados no alcanza para dar respuesta al planteamiento epistémico que está haciendo Donna Haraway de lo humano y lo no humano como parte de los refugiados. Eso creo que entraría en la parte justamente que menciona Rita de la ontología del refugiado, o sea, creo que sí se tiene que abrir esa otra variante de la ontología del refugiado y sin duda habría que recuperar
mucho del trabajo actual que ha detonado la pandemia en función de lo que han los y las filósofos escrito desde marzo de este año, y no solo Haraway. Yo recomendaría mucho la lectura de Paul Preciado también, que tiene varios textos o sobre todo de los últimos, el departamento, no, sí, algo del departamento no sé qué. Yo les recomendaría mucho esa lectura de Paul Preciado para justamente también repensar esta parte de lo transhumano, y obviamente a Butler y pues a los otros filósofos que se dieron a la tarea de escribir sobre lo que nos estaba convocando la pandemia con respecto al cierre de las fronteras, pero no solo de las fronteras territoriales, también de las fronteras intertextuales, psicológicas, físicas, materiales, corporales. Y bueno, eso con respecto a la pregunta que hacen, no lo he trabajado en profundidad. Y lo otro que me gustaría comentar, que se me quedó ahí en el tintero, es, yo no creo que exista una frontera humanitaria, y por eso hago tanto énfasis en la frontera de la hospitalidad desde la filosofía, porque creo que hay que replantearnos como concepciones desde la filosofía que tienen que ver con la tolerancia, la fraternidad, la solidaridad. Son concepciones que en la filosofía no caben muy bien, sobre todo tolerancia y fraternidad. Hay una discusión importante con respecto a estas, y también con el tema del humanitarismo o lo humanitario. Y yo por eso utilizo la frontera hospitalaria, pero no la uso solo en el término que se puede confundir con el asistencialismo. Siempre ha sido mi disputa con las organizaciones de la sociedad civil en ser muy cuidadosos en no confundir hospitalidad con asistencialismo, porque la hospitalidad es una concepción que utilizo, que empleo a partir de la idea que tiene Kant, que es un filósofo del siglo XVIII, que Kant en La Paz Perpetua justamente hace todo un trabajo deontológico del derecho, de los axiomas, de lo que se da en su tratado El Derecho Cosmopolita. Y entonces la hospitalidad de Kant es una hospitalidad condicionada porque parte del imperativo categórico, y el imperativo categórico es condicionado, y es la hospitalidad condicionada que emplean todos los gobiernos cuando les dicen a los refugiados o a los solicitantes de refugio o a los migrantes: sí te voy a dar el papel a cambio de. Y eso está completamente planteado en La Paz Perpetua en Kant, cuando dice Kant: sí vamos a ser hospitalarios con las personas que sean amigables con nuestro territorio. Entonces es una hospitalidad condicionada. Y por otra parte, todo el trabajo que hace Derrida en este texto que se llama De la hospitalidad, justamente hace un trabajo de deconstrucción del imperativo categórico kantiano, y dice: no, nosotros no podemos pensar en una hospitalidad condicionada, nosotros tenemos que pensar en una hospitalidad incondicional, o como lo han llamado otras teóricas, una hospitalidad radical. O una hospitalidad absoluta, que también es como lo menciona Derrida en su libro. Y esta hospitalidad incondicional parte de la idea de no te tengo que preguntar de dónde vienes, a dónde vas, cómo te llamas, cuánto dinero tienes en la bolsa, a qué vienes a este país. Entonces, mi apuesta, después de varios años de estar pensando, yo empecé a trabajar la hospitalidad en 2014, y mi apuesta, después de estar pensando la hospitalidad en varios niveles y en varios continentes, porque no solo la he pensado para México, sino también la pensé para Europa, cuando estaba todo el tema de la crisis la mal llamada crisis de los refugiados sirios en 2015, que fue como el punto más fuerte, y que ahora en 2020 vuelve como a detonarse. Llego a la conclusión de que tenemos que buscar un equilibrio entre esta hospitalidad condicionada de Kant, es decir, de la hospitalidad condicionada del Estado-nación, que decide de un día para otro cerrar sus fronteras, contraviniendo todos los tratados e incluso sus propias normas, y la hospitalidad incondicional o radical o absoluta. Y ahí sí creo que en esta hospitalidad radical, como bien lo mencionó Rita, tenemos que recurrir a esos otros ejemplos. Por ejemplo, las patronas eran un ejemplo de hospitalidad radical, de hospitalidad incondicional, de hospitalidad absoluta. El ejemplo que pone Rita de la comunidad indígena es otro ejemplo.
Y el ejemplo de las comunidades haitianas, de las comunidades cubanas, tanto en el norte como en el sur de México, es otro ejemplo de hospitalidad radical que no atraviesa por ninguna institución de las que yo doy cuenta en el libro, ni por la soberanía, ni por el territorio, ni por la ciudadanía ortodoxa, convencional, y creo que es justamente a partir de esa hospitalidad incondicional donde se tienen que replantear todos los modelos de sociedad, porque ya están. Esas sí funcionan como usos y costumbres y tenemos que dar cuenta de eso y de esos usos y costumbres que ya existen es lo que nos va a permitir justamente pensar en unas ciudadanías nómadas. Pero yo no soy nada ferviente creyente ni de lo humanitario, ni del humanismo, ni del asistencialismo. Prácticamente estoy en contra de esas concepciones porque creo que nos han hecho más daño que bien en el planteamiento específicamente de política pública, de política migratoria y de derechos sociales e incluso de derechos humanos. Bien, pues con estas palabras, si les parece, damos cierre. Muchísimas gracias a todas por estar acá. Muchísimas gracias a quienes nos visitaron. Estoy segura de que tendremos otras oportunidades y otras mesas para seguir indagando en estos temas que son complejos y que es muy importante para nosotros pues ir desenmarañando poco a poquito esto que hay que plantarle la cara pues en todos los sentidos, ¿no? En tanto al activismo, en tanto a lo intelectual, hay que tomar en serio estos temas y reflexionar al respecto. Muchas gracias, es lo único que puedo decir. Acá nos seguimos encontrando seguramente. Bueno, cerrar con una invitación. La próxima semana tenemos la presentación del libro de Pierre Gassens y Gaia Maracán, Piel Blanca, Máscaras Negras, perdón, creo que lo estoy diciendo mal, denme un segunditito. Sí, no, Piel Blanca, Máscaras Negras, Crítica de la Razón Decolonial. Es exactamente en una semana, hablando de preocupación respecto a la blanquitud, la decolonialidad y etcétera, que fue un tema que tocamos aquí. Definitivamente creo que va a ser una buena ligación, entonces todas y todos convocados. Y bueno, pues muchísimas gracias, ahí nos seguimos encontrando. Un abrazo para todas y todos. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, a las 5. Hasta luego. Que les vaya bien. Muchas gracias.